durante el transitar de nuestra vida por esta tierra, nosotros nos vamos dando cuenta de que no somos tan fuertes como creemos que somos. Por ahí pensamos que la vamos, como saben, ¿cómo se sabe decir? La vamos a pedalear, la vamos a pilotear, la vamos a pilotear, y resulta que no somos tan fuertes. Y queridos hermanos, Dios a través de las vivencias que tenemos se encarga de enseñarnos que somos débiles, que somos frágiles, que estamos sujetos a las limitaciones de este tiempo y a las limitaciones del tiempo. Y justamente en esta mañana yo quería hablar del tiempo. No del clima, del tiempo. Porque dicen el tiempo, ¿cómo está el tiempo? No, ¿cómo está el clima? ¿No es cierto? Pero yo quiero hablar en esta mañana del tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es una magnitud física, según la definición, que permite, digamos, ordenar la secuencia de los acontecimientos, ¿no es cierto? Estableciendo ¿qué? Un pasado, estableciendo un presente y estableciendo un futuro. Pero tenemos que entender nosotros que el Señor no está sujeto a esa magnitud, no está sujeto a ese tiempo porque Él es eterno, ¿no es cierto? Pero para nosotros, en cambio, el tiempo es de mucho valor. El tiempo es de mucho valor. Es un recurso que tiene mucho valor. Y tenemos que reconocer, queridos hermanos, aunque no queramos, que el tiempo es un regalo de Dios. El tiempo es un regalo de Dios que se nos presenta, como nosotros sabemos, ¿no es cierto?, a través de los días, a través de las horas, de los minutos, de los segundos. Y queridos hermanos, para nosotros los cristianos, entender y valorar el tiempo es de suma importancia. No podemos descuidar el tiempo. Porque tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios. También tiene un impacto profundo en la forma que se va desarrollando nuestra fe en el Señor mientras estamos en esta tierra. Y también en cómo ese tiempo influye en nuestro propósito en el mundo. Dentro del propósito del Señor está nuestro tiempo. Tu tiempo está dentro del propósito de Dios. Tu vida, el lapso de tiempo de tu vida está dentro del propósito de Dios. Todas nuestras vidas están dentro del propósito, del gran propósito que Dios tiene. Lo importante, queridos hermanos, es que descubramos esto. ¿Y saben qué? Que aprovechemos el tiempo. Que aprovechemos el tiempo. Los cristianos debemos vivir dependiendo del Señor. Y debemos ser conscientes de que nuestras vidas son temporales. Tu vida y mi vida son temporales. Están en un espacio de tiempo.
Y cada día, queridos hermanos, que pasa, es una oportunidad que no la podemos volver a recuperar, porque ya pasó. El tiempo, queridos hermanos, que tenemos nos brinda la oportunidad de buscar a Dios. Nos brinda la oportunidad de crecer en nuestra relación con Él. El tiempo nos brinda la oportunidad de estudiar la palabra, de orar, de adorarle y de servir a los demás. Cada momento es una oportunidad para reflejar a Cristo en nuestras vidas y para llevar el mensaje de su amor y de su esperanza a todos los que nos rodean. Amén. El tiempo. El tiempo también nos desafía a establecer prioridades correctas. El Señor lo dice más buscar, ¿qué cosa? Primeramente, el reino de Dios, prioridad. Lo primero tiene que ser buscar al Señor en nuestro tiempo. Y esto implica que debemos invertir nuestro tiempo en cosas que nos acerquen al Señor. Amén. Invertir nuestro tiempo en cosas que nos acerquen más a Dios y que estén de acuerdo con su voluntad para nuestras vidas. Ustedes saben que cuando ponemos al Señor en el primer lugar de nuestro tiempo, tenemos la oportunidad de disfrutar en nuestra vida, en nuestro ser, su presencia. Y en ese tiempo que le damos a Dios en nuestra vida, descubrimos el propósito por el cual estamos sobre esta tierra. Y para ello yo quería tomar un texto como base que está en Efesios capítulo 5, 15 y 16. Este texto tomarlo de base y dice en estos dos versículos lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien, ¿qué cosa? El tiempo, porque los días son malos. El contexto que rodea estos versículos es la exhortación que Pablo le hace a la iglesia de Éfeso y que está referida a que deben andar en la luz, dice al comienzo. Que le dice a los hermanos que sean imitadores del Señor. Les dice que no anden en fornicación ni en avaricia. Otra cosa que le dice en este contexto es que no hablen palabras deshonestas, que no hablen necedades, que la necedad es la demostración de poca inteligencia. O sea, que no demuestre que son poco inteligentes. Que no hablen truhanerías. ¿Qué es lo que es? Truhanerías son engaños, estafas. No anden estafando, no anden engañando. Le dice a los hermanos que por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, o sea, sobre todos los que son desobedientes. Y además les dice que no participen de las obras de las tinieblas, sino más bien que las reprendan, que comprueben lo que le agrada al Señor, que miren con diligencia, con dedicación cómo se conducen. Y llega a estos dos versículos que son los que quiero comenzar la meditación de esta mañana. El versículo 15, mirad pues con diligencia.
¿Cómo andáis? Otra traducción posible de este versículo 15 es: estén viendo, por lo tanto, cuidadosamente cómo están caminando, no como imprudentes, sino como sabios, le dice Pablo a los hermanos. Y Pablo le dice o insta a los hermanos a que se dediquen a examinar sus conductas. Dice, fíjense cómo andan, cómo están sus pensamientos, cómo están sus conductas. Y hoy, por el Espíritu Santo, el Señor nos habla a nosotros, queridos hermanos. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo están nuestras conductas? Muchas veces nosotros andamos por esta vida descuidadamente, porque le está diciendo, miren, diligentemente, o sea, con cuidado. Y muchas veces nosotros andamos sin tener en cuenta la prudencia y el cuidado. Andamos y caminamos por esta vida haciendo cosas que no convienen y pensando cosas que no convienen. Algunas veces hablamos de más. Y fijémonos que dice la palabra, que en la multitud de palabras hay pecado. Y luego Pablo le dice a los hermanos que no anden como necios, sino como sabios. Ya vamos a ver más adelante algo de la sabiduría, no quiero detenerme acá. Pero llegamos al versículo 16, le dice, aprovechando, ¿qué cosa? El tiempo. Aprovechando el tiempo. Y aprovechar, ¿qué es lo que es? Aprovechar es utilizar una cosa de tal forma que se obtenga el máximo provecho posible de ella. Eso es aprovechar. Vuelvo a decir, es utilizar una cosa de tal forma que se obtenga de esa cosa el máximo provecho posible de ella. Y pensando en esta frase, queridos hermanos, aprovechando bien el tiempo, el título de la palabra de esta mañana es: ¿cómo voy a vivir el tiempo que me queda? ¿Cómo voy a vivir el tiempo que me queda de vida sobre esta tierra? Y yo, meditando en esto, quiero en esta mañana tocar 4 cosas, o que creo que tenemos que tener en cuenta para vivir estos años que nos quedan. Yo digo años, no sé si serán años. El tiempo que nos queda. ¿Cómo tenemos que vivir el tiempo que nos queda? Lo primero que yo creo es que tenemos que vivir en el amor del Señor. En el amor al Señor, mejor dicho. En el amor al Señor. Fíjense lo que dice Jesús en Marcos 12, 37 y 38. Marcos 12, 37 y 38 dice Jesús, pasaje conocido. No es Marcos 12, 37. Ya lo voy a encontrar.
Bueno, a ver. Ya lo veo. Le agarré en el nombre del libro, no es Marco, pero ya le digo. Marcos 12, pero 30 es. Marcos 12, 30. Ahí está, Marcos 12, 30, sí. 12:30 dice el Señor ahí, 30 y 31, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal y gran mandamiento, ¿no es cierto? Todos nosotros conocemos cuál es el primer y gran mandamiento, ¿no es cierto? Amar al Señor con todo el corazón, tu alma, toda tu mente. Y cuando nosotros hablamos de amar al Señor, queridos hermanos, no es solamente decirle palabras lindas al Señor. No es solamente decirle, Señor, te amo, Señor, te amo. Por supuesto que le decimos, ¿no es cierto? No quiero decir que esté mal eso, pero no es solamente eso. Dice que cuando hablamos de amar al Señor, dice Jesús que el que me ama, ¿qué hace? Obedece mi palabra. Eso es amar al Señor. El Señor dice, si me amáis, guardad ¿qué cosa? Mi palabra, mis mandamientos. Y queridos hermanos, cuando hablamos de amar al Señor, muchas veces nosotros humanamente nos sentimos lejos de esto, ¿no es cierto? Nos condenamos, hay que amar al Señor, pero qué lejos que está este mandamiento de mi vida. Pero ¿saben que Dios en su misericordia ha enviado a quién? Al Espíritu Santo para asistirnos en nuestra debilidad? Y dice Jesús que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad de Dios. Entonces tenemos que confiar, queridos hermanos, que el Señor hace su obra de una manera que no va a fallar. Sabemos cantar, puedo confiar en el Señor que no va a fallar, y el Señor no va a fallar en guiarnos a través de su Espíritu para que realmente podamos amarle al Señor. Podemos sentirnos los seres más miserables de este mundo, pero si somos sinceros en nuestra búsqueda del Señor, tengamos la seguridad que a su tiempo Dios completará la obra que ha comenzado. Amén. Y dijimos que el amor al Señor se muestra a través de la obediencia.
Y la obediencia a Dios, queridos hermanos, es esencial para nuestra vida. Cuando hablamos nosotros de emplear bien nuestro tiempo, de aprovechar bien nuestro tiempo, estamos hablando de obedecerle al Señor en todo tiempo. Amén. ¿Obedecerle qué es? Obedecerle es amarle. Amén. Obedecerle es amarle. La obediencia es una actitud del corazón. Una persona puede aparecer obediente por fuera, pero en su interior puede haber rechazo a todo lo que sea obedecer. Pero el Espíritu Santo, queridos hermanos, es el que puede cambiar nuestra actitud y puede crear en nosotros un corazón nuevo que ama obedecer. Amén. ¿Se acuerdan ustedes de Mateo 7:21, ese pasaje que dice lo siguiente? Ya se van a acordar, miren. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, ¿qué cosa? Hacedores de iniquidad. Y queridos hermanos, yo cuando leo este pasaje, pienso, pero Señor, esta gente estaba haciendo cosas buenas, no estaba haciendo cosas malas, estaba echando fuera demonios, estaba hablando en nuevas lenguas. ¿Qué más dice? Profetizando, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Cosa buena o no. Pero queridos hermanos, dice el Señor, no es lo que yo le pedí eso. No es lo que te pedí a vos. Y queridos hermanos, tenemos que tener algo claro en cuanto a la obediencia. La obediencia no consiste en hacer lo que a nosotros nos parece que está bien, sino en hacer lo que Dios nos dice. Amén. Aunque a nosotros nos parezca que está bien, a lo mejor no es lo que Dios te está pidiendo. Y esta gente estaba echando fuera demonios, sí, está bien. Está haciendo milagros, sí, porque ama a la gente. Está haciendo esto otro. Y Dios le dice, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Podríamos hablar, digamos, introducirnos más en la vida de cada uno, cómo vivía. Bueno, el Señor sabe, ¿no es cierto?, cómo vivía cada persona, pero en lo que dice el pasaje, lo que estaban haciendo era algo bueno, digamos. Bien, continuemos. La segunda cosa, cómo tenemos que vivir el tiempo que nos queda, en el amor al prójimo. Amén. Dice Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El Señor le dice a sus discípulos que se amen. Y otra forma de aprovechar bien el tiempo, queridos hermanos, es dedicando nuestras vidas
al Señor mediante actos que reflejen el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Muchas veces nosotros vivimos solo para nosotros, sin importarnos el que está a nuestro lado. Algunas veces también nos escudamos en esto, escuchen, en situaciones de la vida que hemos sufrido y de las cuales hemos salido heridos. Y entonces nosotros decimos, ahora me voy a dedicar a vivir la vida solo para mí, porque me han hecho mucho daño. ¿Han escuchado esto? Yo voy a vivir para mí ahora porque me han hecho mucho daño. Pero queridos hermanos, esa no es la mejor salida. Cuando nosotros tenemos un corazón herido, lo mejor que podemos hacer es acudir a la presencia de Dios en clamor y en oración. Y viviremos algo que no hemos vivido nunca. Lo que viviremos será que no solo nuestro corazón será sanado y restaurado, sino que será transformado para que primeramente podamos perdonar a los que nos han herido y segundo, seremos transformados para poder derramar del amor que Dios ha puesto en nosotros hacia otras personas. Ayudarles a esas personas a salir de la tristeza, a salir de la amargura. Primera de Juan 4:8 dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y cuando Dios nos sana el corazón con su amor, queridos hermanos, nuestros ojos son abiertos. Podemos ver claramente que Dios quiere que utilicemos nuestro tiempo, el tiempo nuestro sobre esta tierra, para bendecir a otros. Amén. La tercera cosa, pensando en cómo viviremos el tiempo que nos queda. Tenemos que vivir el tiempo que nos queda en la sabiduría de Dios. Amén. En la sabiduría de Dios. Dice el Salmo 90:12. Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Y dice la palabra que andemos aprovechando el tiempo siendo sabios, como sabios. Y queridos hermanos, en este salmo que fue escrito por Moisés, podemos observar cómo se destaca tanto la eternidad de nuestro Dios, pero también el hecho de que nosotros somos limitados en el tiempo sobre esta tierra. Y en este versículo 12 Moisés le ruega al Señor que nos enseñe a contar nuestros días. Es decir, que el Señor nos enseñe a tomar conciencia de lo rápido que pasa nuestra vida. ¿Para qué? Para que de esta forma podamos vivir sabiamente. Muchas veces nos aferramos tanto a las cosas de este mundo, nos aferramos a los afectos, nos aferramos a las relaciones, nos aferramos a lo que hacemos, que perdemos la conciencia, queridos hermanos, de que tenemos que darle importancia
que hay cosas que no son eternas. Amén. Y el Señor nos pide que busquemos las cosas que son de arriba, las cosas que son del cielo. Dice Colosenses 3, 1 y 2, que busquemos las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado, ¿no es cierto? Que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. ¿Y qué es la sabiduría, queridos hermanos? La sabiduría, en una definición simple, podríamos decir que es la forma correcta de aplicar el conocimiento. La sabiduría es la forma correcta de aplicar el conocimiento. La verdadera sabiduría está en el Señor y no tiene nada que ver con la sabiduría de esta tierra. Es aplicar correctamente todo el consejo de las Escrituras a nuestra vida. Amén. Eso es sabiduría. Cuando sabemos aplicar lo que el Señor nos habla a nuestro diario vivir. Y vemos los resultados. Vemos que las cosas salen bien. Vemos que las cosas Dios las respalda. Si somos fieles, queridos hermanos, y obedientes en este sentido, nuestra vida se llenará de verdadera sabiduría. ¿Cuánto lo creen? Por eso es importante que le demos tiempo a la meditación de las Escrituras. Y fíjense que digo meditación y no digo lectura solamente. Meditación de las Escrituras. ¿Qué es meditar las Escrituras? Meditar las Escrituras es pensar lo que estoy leyendo. Meditar las Escrituras es considerar un asunto con atención y detenimiento. ¿Para qué? Para comprenderlo bien. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir en su palabra hoy? Dios quiere que comprendamos, porque comprendiendo daremos el paso para llevarlo a la práctica. Amén. Cuando comprendemos, damos el paso de obediencia. Amén. Gloria a Dios. Y por último, ¿cómo viviremos el tiempo que nos queda? En la esperanza. En la esperanza del Señor. En la esperanza de Dios. Fíjese este hermoso versículo que está en Tito, capítulo 1. Tito 1, versículo 1 y 2. Pablo le escribe y le dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. La esperanza de la vida eterna. Queridos hermanos, durante el tiempo que nos queda sobre esta tierra, tenemos que dar lugar en nuestro corazón a la esperanza. Ustedes saben que el pecado ha entrado en este mundo. ¿Y qué ha hecho el pecado? Se ha encargado de apagar la esperanza en las personas. Si usted va por la calle, habla con una persona que no conoce al Señor, ve a una persona desesperanzada, no tiene esperanza.
Pero a través de Jesucristo, queridos hermanos, la esperanza es restaurada. ¿Cuántos creen? Amén. La esperanza es restaurada. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es la confianza de que se realizará todo lo que Dios ha prometido. Es fe. En este pasaje que estamos viendo, la esperanza de la vida eterna. Queridos hermanos, hay un día en que todo sufrimiento, todo dolor, toda lágrima se terminará. Y ese día será el día glorioso en que nuestra esperanza de vida eterna será una realidad. Amén. Amén. Cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando el Señor aparezca. Antes de venir a Cristo, queridos hermanos, no teníamos esta esperanza, ¿no es cierto? No estaba, no existía. Pero hoy, por la misericordia de nuestro buen Dios, podemos tener esta esperanza. Por eso preparemos, queridos hermanos, en los años que nos quedan, preparemos nuestro corazón para ese tiempo en que Dios cumpla su promesa, cumpla esa esperanza para sus hijos. Termino diciendo que Dios nos habla el corazón en esta mañana para que miremos nuestra vida, para que miremos los días que nos quedan, para que miremos hacia nuestro tiempo. El tiempo que, si Él lo permite, queridos hermanos, tenemos por delante. ¿Para qué? Para que lo vivamos y aprendamos a vivirlo tomado de la mano del Señor. Amén. Te invito a que te ponga de pie ahí donde estás. Cierra tus ojos y medita por un momento cómo quiero vivir el tiempo que me queda.